La idea que nosotros tenemos acá es poder contarles un poco el por qué es lo importante hoy día de la ciberseguridad cuando hablamos en materia de transformación digital, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformación digital, es un mundo, ¿verdad? Entonces a mí hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Entonces hablamos de robótica, hablamos de automatización, hablamos de autodiagnósticos, hablamos de inteligencia artificial, sociedad virtual, sobre todo con la pandemia que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, todo el mundo conectado a través de las redes, de las nubes. IoT, que IoT es todo un mundo aparte, del cual también han tenido charlas. Bueno, sobre todo la masa de datos que todo esto genera y que esa masa de datos hoy día está en la nube, ¿no? Entonces, eh, es importante entender esto, ¿por qué? Y ahora me gustaría mostrarle un poquito de casos, ¿no? Porque cuando hablamos de transformación digital, un caso que hace mucho tiempo, obviamente, se viene dando son los semáforos inteligentes, o sea, los semáforos que van midiendo el tráfico para poder de manera inteligente alargar o no las luces para los diferentes horarios. Bueno, imagínense si no hay seguridad detrás de esa inteligencia, ¿no? O sea, estos caos serían constantes, serían diarios, en las cuales estarían, obviamente, les diría que por diversión se estarían hackeando constantemente este tipo de sistemas, ¿no? Vamos a, por ejemplo, la robotización, ¿no? Acá hablando de la industria automotriz. Hace ya muchos años la industria automotriz está automatizada y la producción hoy día no, ya no hay personas que ensamblan autos, sino que son todo robots. Imagínense que estos sistemas sean fácil de hackear y fácil de acceder, como ya han escuchado algunos casos en estos últimos años en esta industria. Bueno, pararía la producción. La cantidad de dinero que pierden las automotrices cuando hay un paro en estas producciones es muy grande. Entonces, también lo importante de que haya ciberseguridad cuando nos vamos a este mundo, ¿no? En la industria portuaria, yo trabajé bastante en esta industria y les aseguro que media hora, una hora parada esta industria son millones de dólares y problemas que causan. Está todo tan perfectamente calzado que la entrada de un barco, que la salida de otro, que la entrada, salida de camiones, los containers, y todo esto trabajan en un 80%, 90% con sistemas detrás y sistemas con inteligencia. Otro punto en el cual la ciberseguridad es súper, súper crítico, porque cualquier paro en esta industria es una pérdida muy grande desde el punto de vista monetario. Y salgamos un poco de lo monetario. Ya han escuchado, bueno, el caso de WannaCry fue el que hubo temas más críticos en el área de salud en Europa, pero imagínense que hoy día ya los sistemas con los que se utilizan para operar y para diferentes acciones dentro del área de la salud, también están automatizados, y son robots que se manejan, como muestra acá la foto de afuera. Entonces ya no hablamos de una pérdida monetaria, estamos hablando de vidas de personas. Entonces la toma de estos equipos realmente puede ser muy crítico y por ese motivo hoy día la salud también es uno de de las industrias que son más atacadas en el mercado. Entonces, ustedes me pueden decir, sí, está bien, pero la automatización la robótica en el área automotriz y la automatización en los semáforos, todo es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Sí, es real, hace muchos años se viene trabajando. Pero ¿qué pasa? Hace muchos años hablábamos de los ambientes controlados, ¿ok? Como lo muestra acá la foto. O sea, estábamos adentro de un búnker. Y cuando digo estábamos adentro de un búnker, y se lo digo por experiencia propia, cuando trabajaba en el área financiera, no tenés acceso ni a Internet. O sea, no teníamos nosotros acceso a Internet. Los únicos que tenían era el gerente general y algún gerente de área, y que lo tenía con una notebook que no estaba conectado a la red. Entonces un ambiente totalmente controlado. Lo que pasa, pasa ahí adentro y no sale para afuera. Hoy día es la incertidumbre, porque hoy día está
todo interconectado. La pandemia hizo que incluso empresas que no están preparadas a esta transformación lo tuvieran que hacer por obligación. Y no tienen un procedimiento, no tienen procesos para pasar a esta transformación y lo tuvieron que hacer sin tomar las medidas que deberían tomar y lo van haciendo de a poco, ¿no? Para poder ir mejorando. Entonces, la problemática es, hoy día está todo en la nube y para acceder acá a los datos es tan fácil como agarrar, o sea, poder tomar a alguien por diferentes tipos de ataques y entrar a poder robar esa información o obtener datos. Entonces, acá yo no sé si vieron esta película, es una película que es un poco vieja, tiene ya un poco más de 10 años, pero es muy conocida, y lo bueno que muestra lo que muestra esta película es muy bueno, porque justamente es de lo que estamos hablando. Es como un equipo de hackers pueden tomar diferentes, en el caso de esta película era la central eléctrica, el tema de la gestión del transporte, y cómo paraban una ciudad y cómo afectaban al gobierno por la toma de estos sistemas. Entonces, esto es lo que hoy día está pasando y es real. La película que hace 10 años mostraba estas situaciones son reales y es súper crítico. Por eso la importancia de la ciberseguridad, como veníamos diciendo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que hay detrás de no preocuparnos de la seguridad en esta transformación? Posicionamiento de las marcas, reputación, la reputación propiamente de la marca que pierde al ser hackeado, multas, obviamente, por las regulaciones o por tener que pagar a los afectados en este tipo de hackeos, el impacto social que puede tener, la pérdida de datos, desconfianza que entramos a agarrar. Nosotros estamos trabajando, no sé, con algún banco o con un hospital que es hackeado constantemente, y ¿qué queremos hacer? Y nos vamos a mover porque estamos perdiendo la confianza en esa entidad, ¿no? Pérdida del mercado, o sea, gente que justamente se mueve por la desconfianza. Y sin ir a empresas muy grandes, les quería dar una noticia, o sea que es un poco vieja, pero para mí es de alto impacto. ¿Por qué? Porque una empresa que se llamaba No Te La Pierdas, que es como Groupon, como WOW, que la deben conocer, son esas empresas de cupones, que vos compras un cupón con descuentos. En Uruguay, una empresa así como WOW, que nace en Uruguay, nació también No Te La Pierdas, y esa empresa que venía, la verdad, muy bien, con un negocio muy grande, no, claramente uno de los puntos en los cuales falló fue en la seguridad de su solución. ¿Y qué fue lo que pasó? Se dieron cuenta que tenía un bug el sistema en el cual en una de las tarjetas de crédito no detectaba la fecha de vencimiento, o sea, no la tomaba en cuenta. Como se dieron cuenta de ese bug, personas empezaron a comprar, y durante 3 meses le hicieron un agujero de $350.000, al cual obviamente esa empresa, que era una startup, no se pudo, no se pudo recuperar y tuvo que cerrar las operaciones. Entonces, por eso le digo, no hablamos solo de empresas grandes, sino que estamos hablando de una empresa chica que no tomó las precauciones que tenía que tomar en su desarrollo y tuvo este problema, ¿no? Entonces, vamos un poco más a datos sobre la ciberseguridad. IBM hizo un estudio reciente, de hecho lo hizo este año, y también el BID hizo un estudio, los cuales estos son un poco datos de ambos reportes. Entonces, el 66% de las empresas que fueron encuestadas en Latinoamérica, esto es un reporte que se centra en Latinoamérica, confían en sus proveedores de nube para la seguridad básica. ¿Ok? Ahora, el 85% de los ataques en la nube fueron dados por errores en las configuraciones. Entonces, me estoy preocupando por la seguridad básica que yo supongo que lo da el proveedor de la nube, pero ahora el error está en las configuraciones de lo que yo estoy montando, ¿verdad? De todos los ataques, el 45% son sobre aplicaciones basadas en la nube. Es un número muy grande también. 40% de crecimiento de incidentes por COVID en el primer trimestre en relación con el 2019. O sea, la pandemia trajo una magnitud de ataques muy grandes justamente por el tener que ir todos a este mundo de la transformación, a tener que avanzar en la transformación digital. El 6.000% de crecimiento hubo de spam asociados a COVID una vez que se declara la pandemia, un número gigante. Un punto importante, hay un promedio, esto es promedio para Latinoamérica, de 328 días en detectar una vulneración de datos. O sea, cuando detectamos la vulneración de datos,
ya la pérdida que tuvimos fue inmensa. Entonces, ahí también tenemos una problemática grande en la detección de estas vulneraciones. 1.6 millones es el costo promedio por una vulneración de datos. Eso es un dato Latinoamérica, no es un dato de otras regiones, lo cual es un número importante. Y algo muy importante y súper motivador para los que estamos en áreas de ciberseguridad, ¿no? Porque vamos a tener trabajo. Hoy día en Latinoamérica hay 600.000 puestos de ciberseguridad se están necesitando en Latinoamérica. La brecha de puestos de profesionales en ciberseguridad es muy grande y muy alentador justamente en meterse en esa área, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo esto en Chile y en la región? Un poco comparándonos ya más por acá. Hay un reporte que es el índice de ciberseguridad nacional que se hace en el mundo. Yo lo bajé para Sudamérica, comparándonos en América con United States, donde Chile tiene una de las mejores posiciones dentro de Sudamérica, ¿no? Está allá arriba desde el punto de vista, son unos 42, si no me equivoco, indicadores que utilizan ellos para hacer este ranking de posición en el cual estamos. Y Chile, la verdad que salió en este reporte que fue año 2020 muy bien posicionado. Después, el modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad para las naciones. Esto es un modelo de madurez que nace en la Universidad de Oxford y lo bueno que tiene es que hubo un análisis hecho en el 2016 cuando nace este modelo de madurez y ahora en el 2020. Entonces por eso me pareció bueno para poder ver cómo mejoró la región y sobre todo Chile. Entonces este reporte se basa básicamente en estos 5 grupos que están acá a mano izquierda, les cuento un poquito más, y estos 5 grupos tienen su nivel de madurez, como lo muestra acá, ¿no? Que empieza en el inicial, donde simplemente se está hablando, a un nivel dinámico, donde ya existen mecanismos claros para alertar las estrategias, cambio de contexto, etcétera, etcétera. Entonces, estos indicadores, como les decía, bueno, tenemos un indicador que va sobre el diseño de la estrategia y resiliencia de ciberseguridad, otro indicador que es fomentar la cultura de ciberseguridad responsable en la sociedad, el otro habla sobre el desarrollo del conocimiento en ciberseguridad, la dimensión 4 sobre la creación de marcos legales y regulatorios efectivos, un punto súper importante en una estrategia de país, y la última dimensión sobre controles de riesgos a través de estándares y organizaciones y tecnologías. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados para Latinoamérica y Caribe? Donde en este resumen de resultados, que lo muestra el BID de la mano de la OEA, en todos Chile participa en cada uno de estos puntos que ellos los ven como los puntos super wow, ¿no? O sea, como los puntos buenos. 12 países con estrategia de ciberseguridad, 20 países tienen un CERT nacional, 21 países un marco legal de delito informático, 17 gobiernos han mejorado la sensibilización y cultura hacia la ciberseguridad y 20 países con ofertas formativas en educación terciaria. O sea, esto ha mejorado desde el año, como les decía, 2016 al 2020. La mejora en reporte contra, o sea, del 2016 al 2020, estos países han mejorado significativamente, donde también está Chile, pero son 10 países de los 32 que se analizan que han mejorado significativamente. Entonces, ¿cómo fueron los resultados de Chile? Acá esto igual, después la información la van a tener, no lo vamos a repasar uno por uno, pero si ustedes ven así a grande, así mirándolo como muy macro, en el 2016, ¿tá? Con suerte les diría que estamos en un 1,5, 2 en la puntuación promedio, y si vemos en el 2020, superamos los 3 puntos, porque en la gran mayoría estamos en 3, o en algunos casos superamos estos 3 puntos. Entonces, la verdad que el cambio fue muy bueno, la concientización que toma Chile desde el año 2016 hacia el año 2020 es súper bueno y van como que poniendo foco en ir mejorando sobre estos puntos. Esto es como este marco, es un marco estándar que todos los países lo están utilizando para ir creciendo y mejorando la ciberseguridad. Y algunas noticias que para mí son relevantes, me parecieron importantes ponerlas acá sobre lo que es Chile en particular, ¿no? Entonces en 2018 se nombra un asesor presidencial para que la información
sobre algunos temas de ciberseguridad sea directo al presidente. Eso es muy bueno para nuestro país, ¿no? La aprobación de la Política Nacional de Ciberdefensa, otro punto súper importante. Las Naciones Unidas clasifica a Chile como el segundo país más desarrollado de Latinoamérica en términos de gobierno electrónico. Sí será importante este punto, sobre todo para la transformación digital de la cual estamos hablando. El gobierno es un ejemplo en Chile para temas justamente de electrónico, del gobierno electrónico, perdón. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública en Chile firma con IBM un acuerdo de colaboración donde toda la información y el conocimiento que IBM tiene sobre los ataques y sobre las diferentes tecnologías, lo vuelca al ministerio justamente para poder ayudar en la investigación que hacen de los diferentes ataques. Marco legal en proceso para la protección de datos personales. Ustedes conocen la ley de datos personales, perdón, la ley de protección de datos personales GDPR, y Chile está con su propia ley, con su propio marco para poder sacarlo y hacer efectiva todavía no hay una fecha, pero están trabajando en eso. Modificaciones en la Ley General de Bancos, algo que hay incorporación de normas en la CMDF donde van siendo cada vez más estrictos y van de alguna manera ayudando a que en el sector financiero mejoren el tema con respecto a ciberseguridad. Y así hay muchas otras noticias interesantes también, pero bueno, a mí me pareció importante por lo menos mostrarle un poquito de foco. Así que bueno, desde ese punto de vista, como contexto general, eso es un poco la información que yo quería compartir con ustedes. Y ahora la idea es hacer un poquito más de énfasis sobre temas de ciberseguridad y ataques. Matías. Dale, gracias Charles. Bueno, primeramente también agradecer a la Universidad Federico Santa María por hacernos partícipes de esta ronda en este seminario. Así como Charles estaba comentando sobre, digamos, el contexto, la realidad de los diferentes ciberataques o, digamos, de las métricas que existen al día de hoy. O sea, uno también tiene que hacer un doble clic en el sentido técnico, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto y qué hay detrás de la misma transformación digital? Entonces, en realidad el tema de la ciberseguridad en los sistemas digitales, digamos, tiene su origen de los propios desarrollos de los sistemas digitales. Y hoy día hay un cambio básicamente de paradigma. Entonces, el paradigma antiguo, si queremos decir no tan moderno, es el de las aplicaciones monolíticas, ¿sí? Que están contenidas en una misma plataforma, que han sido desarrolladas con una metodología que se conoce como waterfall, ¿no? Que hay que definir bien los criterios, hay que hacer un desarrollo, y una vez que uno tiene ese desarrollo y va iterando en ese desarrollo para tener la versión básicamente completa, uno lo tiene en producción, ¿sí? Eso, el problema es que demora mucho tiempo digamos, el desarrollo de aplicaciones mediante esa metodología. Por otro lado, el hosting, o sea, tener estas aplicaciones en propios data centers, y por otro lado, todo lo que implica el soporte desde el punto de vista de tecnología de la información de toda esa infraestructura y de esas aplicaciones. Entonces, en el cambio de paradigma que estamos viviendo, Charles, si puedes ir al siguiente slide, por favor, o sea, estamos yendo hacia una visión mucho más moderna en la que estamos incorporando aplicaciones desarrolladas a través de microservicios, ¿sí? Montadas sobre contenedores. Por ejemplo, Docker es una de las plataformas más, digamos, más utilizadas, con digamos, toda la gestión a través de Kubernetes, con prácticas Agile que efectivamente implican hacer iteraciones y salidas a producción de forma más rápida, con una infraestructura que es ya no tanto en el data center mío propio on-prem, así se conoce, digamos, en la jerga, sino que ir migrando digamos, ese workload o esa carga hacia infraestructura cloud, hacia los distintos proveedores de nube. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el DevOps, que justamente va de la mano con la práctica Agile, ¿no? Que es el desarrollo
y la operación hablando en simultáneo y no en forma independiente. Ahora, perdón, ¿cuáles son las reglas de ciberseguridad? O sea, cómo afecta esto en el cambio también de paradigma a nivel de la seguridad de esta nueva infraestructura. Así como tenemos la parte de DevOps, o sea, ahora también estamos incorporando en este desarrollo de las aplicaciones con metodología Agile, es poder hacer el escaneo, por ejemplo, de vulnerabilidades del propio código en ese mismo proceso, con lo cual va atada también la seguridad en este mismo desarrollo ágil. Por otro lado, tenemos los servicios de seguridad nativos en la nube, y la mayoría de los proveedores, esto implica que también están incluyendo capas de seguridad, y esto hace que las mismas organizaciones empiecen a poder monitorear tanto sus infraestructuras on-premise, o sea, sus propios data centers, como también las distintas infraestructuras que están montadas en la nube. Después tenemos la implementación de un modelo de seguridad y confianza cero. Si alguna vez alguno ha escuchado sobre esta terminología, es justamente porque antes era un poco más simple poder definir los límites de mi organización, ¿sí? O sea, uno sabía que el perímetro era mi límite y todo lo que estaba dentro de ese perímetro iba a poder ser controlado de manera más simple, y todo lo que estaba por fuera era, digamos, mis posibles atacantes. Ahora, con la adopción de la nube, obviamente esto se hace un poco más complejo porque ya está un poco más difuso ese límite. Con lo cual uno tiene que aplicar, digamos, conceptos de seguridad ya aplicados más, por ejemplo, a la seguridad de los datos y a la seguridad de la identidad. ¿Sí? Poder asegurar, por ejemplo, que la persona que se autentica en un sistema efectivamente es quien dice ser. Y por otro lado, digamos, cuando uno tiene accesos a datos que son sensibles o, por ejemplo, de información personal, y esto también va muy atado con lo que decía Charles por la ley de protección de datos, también cómo, digamos, yo implemento alguna capa, alguna solución, alguna metodología para poder tener control sobre, digamos, esas variables. Por otro lado, estamos hablando también de una plataforma ahora ya basada en microservicios, en containers, como yo ahora también tengo que ser capaz de poder dar seguridad sobre esa capa. La supervisión del monitoreo o del cumplimiento en forma continua, digamos, como mencionaba antes, uno tiene que tener, o sea, o como se hacía previamente, era hacer un cumplimiento prácticamente sacando fotos, ¿sí? Uno hacía una revisión, ¿sí? No sé, una vez por mes, una vez por trimestre, una vez por año, pero era como sacar fotos de una evaluación del estado del arte de la ciberseguridad de la compañía. Ahora es importante que sea continua esa revisión, justamente para poder medir, digamos, casi en tiempo real, diría, el monitoreo de los distintos eventos y el cumplimiento. Y por otro lado, algo que se ha enfocado mucho en la ciberseguridad o el mercado de la ciberseguridad en estos últimos años, es no solamente en la detección, sino también en la respuesta del incidente. Y esto es prácticamente un tema que, digamos, las organizaciones también se han, digamos, sumado a poder, digamos, solucionar en el corto plazo. Que es, ok, yo tengo la capacidad de detectar que un incidente está sucediendo o está sucediendo un incidente, ahora cómo respondo hacia este incidente es también tan importante como la detección, porque en cuanto yo tenga tiempos, ¿sí?, reducidos de respuesta, obviamente voy a poder controlar y mitigar un ataque de mejor manera. Entonces, por eso decimos que la respuesta, también usamos el concepto de orquestación para decir que se pueden automatizar ciertos procesos de esa respuesta y hacer mucho más ágil, digamos, la contención de algún tipo de ataque. De nuevo, las organizaciones cada vez son más conscientes de que el ataque no es evitar un ataque, o sea, sino que no es solamente eso. Obviamente uno nunca quiere ser atacado, pero también entender que el 100% de ciberseguridad no existe. Siempre hay, digamos, riesgos asociados y siempre existe alguna
nueva vulnerabilidad, algún nuevo tipo de ataque, etcétera, que puede, digamos, utilizarse contra una organización. Y entonces, cuando eso sucede, si eso llega a suceder, ¿cómo puedo responder más rápido? También es muy importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo del lado de IBM para dar solución a todos estos puntos? Uno de los temas más importantes es justamente cómo damos cobertura a poder incorporar o poder, digamos, tener lectura de los distintos proveedores de servicio de la nube y cómo tener una visión única, ¿sí? Porque justamente hoy el desafío es que empieza a estar un poco segmentado, ¿no? Está la seguridad del proveedor 1, la seguridad del proveedor 2, la seguridad del proveedor 3 y la seguridad de mi propia infraestructura. ¿Cómo tengo capacidad de poder unificar toda esa información en una única plataforma que me dé una visibilidad completa? El tema del open o abierto es también poder participar, digamos, de distintas organizaciones para generar, digamos, recursos o plataformas más interoperables, ¿sí? Que puedan comunicarse entre sí. Y bueno, y simple, obviamente, por un tema de simplicidad en la implementación, por ejemplo, en la operación. Entonces, las distintas verticales o los distintos, digamos, plataformas que nosotros proveemos al mercado tienen que ver con temas de monitoreo y analítica, temas de orquestación en la respuesta, de inteligencia de amenazas, esto es súper importante, y les voy a dar un recurso también ahora terminando la presentación, que es gratuito y que ustedes pueden acceder y que pueden utilizar y que pueden evaluar, me parece que puede ser bastante útil para ustedes. ¿Cómo le doy protección a la carga en la nube? Hoy por hoy, o sea, falta básicamente el 80% de la carga para que se migre a la nube, con lo cual hay un espacio gigante, digamos, de adopción en la nube, y eso obviamente implica también, desde el punto de vista de ciberseguridad, en cómo protegemos esa carga que ahora va a estar, digamos, en un data center que no es propio, ¿no? Después toda la parte de gestión de identidades, la parte de seguridad de datos, y esto hace referencia a esta confianza cero, que yo decía, o se llama Zero Trust en inglés, y después la protección del endpoint, ¿no? En endpoint me refiero no solamente a la laptop, sino también a los dispositivos móviles, ¿no? Los teléfonos inteligentes, las tablets, los dispositivos IoT. Cuando hablo de dispositivos IoT, ahí hay un mundo también gigante, ¿no? Porque estoy hablando de distintos tipos de dispositivos que hacen mediciones, pueden ser, por ejemplo, los mismos medidores eléctricos el día de mañana que se conectan a través de Internet a una central de distribución eléctrica, y eso tiene que tener algún tipo de seguridad embebida para evitar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el siguiente slide, por favor. Esto es muy acotado a lo que es este cambio de paradigma y a la presentación en sí misma de lo que es transformación digital. Ahora, es solo esto ciberseguridad, y la realidad es que ciberseguridad es un mundo súper amplio, tiene muchísimos dominios. Yo me aproveché de esta imagen o este grafo que me parece súper útil como para entender justamente las ramificaciones que tiene ciberseguridad. Están en distintos colores los distintos dominios, y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de temas de tecnologías, vamos directamente al tema de seguridad de arquitectura, ¿no? ¿Cómo hago, por ejemplo, para gestionar el ciclo de vida de la identidad? ¿Cómo hago para gestionar, por ejemplo, la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de las redes? ¿Cómo hago, por ejemplo, el desarrollo seguro de sistemas? Todos esos aspectos son bien de temas plataforma, software, ¿ok? Pero después, si se fijan, hay todo un tema que tiene que ver con desarrollo profesional, súper interesante para aquel que quiera entrar en este mundo de la ciberseguridad. O sea, tanto para Charles como para mí, que estamos hace mucho tiempo en este ámbito, puedo decir que es apasionante, tiene un montón de aspectos súper distintos, súper desafiantes, y la verdad es que si se fijan en digamos, en esta imagen, que son todos los aspectos que cubren, incluso uno puede especializarse en alguno de estos, ¿sí? Y después hablamos de temas, por ejemplo, aquellas personas que están como auditores,
y que hacen, ¿cómo se llama? Y se basan en algún estándar o en una referencia. Esto es la ISO, NIST, OWASP, que es para sitios web. Después tenemos todo lo que es la operación. Después tenemos todo lo que es el análisis de inteligencia de amenazas, que está en violeta, en morado. Esto es algo que también ahora se está poniendo un poco de moda, que es cómo yo puedo alimentarme de información de gente que está haciendo análisis, digamos, de las vulnerabilidades a nivel mundial, y me dice, mira, ¿sabes qué? Para este tipo de amenaza hay ciertos indicadores de compromiso, se llama. Ciertos indicadores como, por ejemplo, una conexión a una URL, una conexión a una IP, o con un archivo de un determinado hash. ¿Cómo hago yo para hacer esa incorporación de esa información y poder hacer un análisis en toda mi organización tratando de descubrir si existe esa amenaza o no? Después tenemos la parte en verde, que es la parte de gobierno, y esto gobierno me refiero al gobierno, por ejemplo, de una organización, no me refiero al gobierno de un país. Si es cómo afecta, por ejemplo, toda esta visión a nivel de directorio, ¿sí? Si el directorio está comprometido con la visión de ciberseguridad de la organización, cuáles son todos los procesos que hay que cumplir. Y por último, la parte que está en rojo, que a veces es como que lo que más llama la atención, que es un poquito más la visión ofensiva, porque hasta ahora vimos la visión un poco más defensiva, como hago para yo protegerme, pero después está la visión ofensiva, cómo yo, por ejemplo, puedo hacer algún tipo de ataque, o se llama ethical hacking, por ejemplo, hackeo ético, para tratar de hacer una replicación de lo que estuviera haciendo un atacante en búsqueda de alguna debilidad o alguna vulnerabilidad de mi plataforma, y obviamente una vez que se encuentra digamos, esa debilidad, de poder mitigarla y de esa manera cerrar, digamos, una exposición que cualquiera podría, digamos, que cualquier atacante podría intentar vulnerar. ¿Ok? Y ahí, Entonces, sí. sí, no, ahí me gustaría simplemente agregar un puntito que estuvo bueno lo que comentaste, y que hay incluso muchas empresas que tienen un plan para justamente hacer de modo anual, semestral, este tipo de análisis, ¿no? De que traten de alguna manera desde afuera. Hay empresas que se dedican a esto, IBM también tiene su equipo para eso, pero hay muchas empresas que se dedican a tratar justamente de hacer esto, de penetrar la seguridad, ya sea el sitio en internet, base, lo que fuere, y de esa manera poder encontrar, como decía Matías, diferentes vulnerabilidades que tienen, que por supuesto van avanzando y de repente hoy no la tengo, pero dentro de 6 meses sí la tengo. Entonces también es una buena práctica el estar constantemente hacia nosotros mismos haciéndonos estas pruebas, ¿no? Perdón. Exacto. Entonces, no, gracias, Charles. Entonces, de nuevo, esto es simplemente para mostrarles que el mundo de ciberseguridad en realidad es bien amplio y de nuevo, dentro de, digamos, del mercado laboral, incluso de ciberseguridad, o sea, hay gente que está dedicada al tema de seguridad ofensiva, que es este tipo de ethical hacking, está en la parte defensiva, está en la parte legal o consultoría para ver el tema de los procesos, está el tema de cómo hago, por ejemplo, el reverse engineering de un malware, o sea, la ingeniería reversa de un malware, y que tiene que ver un poco más con el tema del mundo de inteligencia de amenazas, ¿sí? Cómo es, por ejemplo, un auditor, cómo es, por ejemplo, el perfil de una persona que hace análisis forense, quiere decir que atacaron una determinada organización, y es como yo tengo las herramientas para poder investigar qué es lo que realmente sucedió. Entonces, de nuevo, los dominios son un montón, es súper interesante, y bueno, no, con esto básicamente les muestro una foto general. Ahora, siguiendo con la presentación, esto es un poquito más a las partes como más interesantes, que es un poquito más al tema ofensivo, y esto es un diagrama de lo que es un flujo de ataque. Esto lo desarrolló una empresa que se llama Lockheed Martin, es una empresa en realidad dedicada, incluso tiene aviones, o sea, es una empresa bien que hace distintas cosas, entre ellas temas de ciberseguridad, y desarrolló este concepto del Cyber Kill Chain, o sea, de la cadena de ciber, no sé, nunca lo traduje en realidad, pero básicamente son 7 etapas distintas para explicar cómo se podrá producir un ataque. Entonces, esto
en realidad este concepto o esta visión ya tiene varios años, para no decir que ya tiene, yo creo que ya tiene como unos 7, 8 años, pero se los quería mostrar porque muestra bien en detalle cuáles son las fases, ¿no? Desde la primera, que es reconocimiento, que es básicamente lo que hace un atacante, que es empezar a entender quién es, digamos, su objetivo, ¿sí? Su target. Entonces, para eso usa distintos tipos de metodologías. Después hace la creación de ese malware en particular. Después hace la entrega de ese malware a través de alguna técnica. Generalmente puede ser un phishing, por ejemplo. Una vez que el usuario hace clic en esa URL o hace doble clic en el adjunto, lo que hace es explotar una vulnerabilidad de ese sistema, se instala, ¿sí? Y después uno generalmente lo que sucede o lo que ve en los ataques es que se empieza a propagar. ¿Por qué? Porque intenta buscar algo, intenta buscar algún activo crítico, intenta buscar algún dispositivo donde pueda escalar en privilegios. Y una vez que llega a ese sistema, lo que hace es llamar, por ejemplo, a una IP pública, que es un command and control. O sea, básicamente donde desde esa máquina le puede dar instrucciones a la máquina infectada que está, el dispositivo infectado que está dentro del red. Una vez que ya se logran todas esas etapas, básicamente lo último que queda es exfiltración o robo de información. Ahora, esto es una visión, de nuevo les digo, un poquito más antigua. Hoy, en el siguiente slide, ya tenemos una visión un poquito más profunda, y les dejo aquí el enlace, el framework que se llama MitraAttack, está siendo bastante utilizado hoy en día, y digamos, hace una profundización en estas etapas que yo les estaba mencionando, incluso agregando más etapas y o sea, haciendo, digamos, un doble clic en los distintos indicadores de compromiso asociados a distintas técnicas. ¿Ok? El siguiente slide, estas son algunas técnicas, y en realidad lo menciono, creo que me pareció interesante poder traerlo a colación en esta sesión, para que ustedes también lo puedan transmitir. Es básicamente lo que tiene que ver con concientización, ¿no? Con entender cuáles son, digamos, las vulnerabilidades propias nuestras, de las personas, cómo podemos ser fácilmente, digamos, vulnerados con algún tipo de técnica. Y la más estándar, la verdad, es que es un phishing. Es un correo que llega de una entidad que nosotros podemos confiar, y le hacemos directamente clic en el enlace y eso finalmente termina en algún tipo de ataque. Hay que ser, digamos, bien puntilloso en la revisión de los correos. O sea, hay que ver de dónde viene. O sea, el dominio es realmente el dominio, es, en este caso, bueno, puse una imagen de Teletón, es realmente teletón.cl, o sea, es el dominio del cual yo estoy esperando. Es preferible no tener que responder si me están pidiendo información confidencial. ¿Por qué me están pidiendo información confidencial? ¿Por qué si me está llegando algo del banco, ya los bancos ya no piden nada? Entonces, súper importante el tema del phishing. Esto, como técnicas en general de ingeniería social y reconocimiento, lo agregué como para mencionar que las redes sociales también se están utilizando mucho para el tema de reconocimiento, y les dejo aquí dos plataformas que están disponibles. Una es HavaIBeanPwn. Es básicamente un buscador donde ustedes pueden poner su correo electrónico para saber si su correo electrónico aparece en alguna de las listas de ataques en donde su password podría haber sido robada. Y por otro lado existe Shodan, que ya es también bastante conocido, donde ustedes pueden hacer búsquedas, distintos tipos de búsquedas. Por ejemplo, cuáles son las webcams que están abiertas a nivel mundial. Pueden hacer usando filtros, por ejemplo, de países. Ahí nada más puse una imagen de una persona que lo tenía a propósito, una webcam abierta, y se disfrazó de Anonymous. El siguiente slide, y como les decía, nada más que como desde el punto de vista de recomendaciones, hay algunas técnicas mitigatorias frente a distintas tácticas, como el tema del reconocimiento. En sus redes sociales limiten los permisos y los accesos, no lo dejen abierto para todos. Normalmente
O sea, eso implica que cualquiera tiene, digamos, acceso completo a su información. Para aquellos sitios que son importantes, utilicen un segundo factor de autenticación, no usen nada más un usuario y una contraseña. Y cuando hay contraseñas y estén, o sea, obviamente uno al día de hoy todavía tiene un montón de usuarios y contraseñas en distintas aplicaciones, usen gestores, no los anoten en un .txt o en algún Word, donde eso puede estar expuesto completamente. Para temas de tácticas o de ataques de ingeniería social, no entreguen información confidencial por teléfono, no es necesario. Desconfíen siempre de los correos, revisen en los dominios, cuando tengan que apretar un link, un enlace, o sea, pasen únicamente el cursor por encima, van a ver que por debajo les aparece la URL completa para ver a dónde los estaría redirigiendo. Eso es súper importante porque generalmente lo que hacen cuando pinchan ahí en el enlace y es un phishing, está reenviando a una URL cualquiera, X. Con temas de ataques de man in the middle, de hombre en el medio, traten de conectarse siempre a Wi-Fi confiables, porque ustedes cuando se están conectando no sé, van a una cafetería conocida y se conectan a la Wi-Fi, probablemente tal vez no sea la misma Wi-Fi de la cafetería, sino que sea de un atacante, y cuando se conecten traten de usar también conexiones privadas o VPN. Y para terminar, les queríamos dejar unos servicios gratuitos de IBM. El primero es securitylearningacademy.com. Esto tiene acceso gratuito, ustedes nada más tienen que registrarse por primera vez digamos, con un template que van a tener ahí a la derecha arriba en el login, y van a tener acceso a, digamos, poder estudiar cualquiera de las soluciones que nosotros tenemos en IBM Security de manera gratuita. Tienen laboratorios con máquinas virtuales, súper interesante, súper útil, se los recomiendo. Incluso hay como roadmaps o desarrollos, hojas de ruta, de que si ustedes quieren, no sé, revisar, por ejemplo, la evaluación de cómo se administra una determinada plataforma, tienen que cumplir esta cierta cantidad de cursos. Así que, de nuevo, visítenla, creo que les podrá resultar súper útil. La siguiente es Xforce, que es nuestra plataforma que utiliza la inteligencia. En realidad hay más de 700 ingenieros e investigadores haciendo revisiones de amenazas a nivel mundial. Ustedes pueden acceder a esta plataforma de manera gratuita también, y ahí les aparece básicamente esto, cuáles son estas amenazas nuevas que hay hoy día, y cada vez que pinchan alguna de estas amenazas, les va a dar una descripción, les va a decir, por ejemplo, cuáles son esos famosos indicadores de compromiso, qué región afecta, etcétera. Creo que es súper útil desde el punto de vista de investigación y análisis que también puedan acceder. Y por último, los invito también a que cuando naveguen en Internet, dentro de sus configuraciones, coloquen como DNS o Domain Name Resolve el 9.9.9.9. Es un servicio gratuito de IBM que básicamente, o sea, funciona como un DNS estándar, pero adicionalmente también los protege, porque en la medida que ustedes quieran navegar hacia un sitio que pueda estar catalogado como, digamos, peligroso, o sea, les va a aparecer una advertencia de IBM diciéndole que van a acceder a un sitio que está catalogado con algún tipo de problema. De nuevo, también es gratuito, entonces por eso les compartimos estos 3 servicios distintos que podrán resultarles útiles para ustedes, para su desarrollo profesional también. Y con eso, bueno, agradecemos el tiempo y terminamos nuestra presentación. Sí, gracias a todos. Ahí tenemos, creo que tenemos algunas preguntas.